poderoso de Yeshua, le damos la bienvenida, amados hermanos que nos están sintonizando en esta hora. Queremos orar y comenzar este tiempo que hemos dedicado para el Señor y con un acuerdo con cada uno de ustedes. Queremos pedirle al Todopoderoso que nos guíe, que nos dirija. Hoy es un día muy especial, hoy es un día muy importante y queremos aprovecharlo al máximo para la gloria y honra del Todopoderoso. Mi nombre es Mayrene Abreu, pastora de la congregación Yeshua Melech en República Dominicana, y queremos aprovechar para darles saluditos a nuestros hermanos que nos están mirando de toda Latinoamérica, también de Brasil, de Colombia, Honduras, Guatemala, Bolivia, de México, Israel y todos los lugares que nos están sintonizando, especialmente nuestros amados hermanos de República Dominicana. Para toda gloria y honra del Señor, estamos en un acuerdo, como dice Tehilim, el Salmo 133, que dice: qué bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. El motivo principal, si alguien me ayuda a bajar un poquito, uno de los motivos principales que tenemos para esta noche de oración, con el tema ¿a quién le has creído? Y yo quiero leer la lectura antes de nosotros empezar nuestro tiempo de oración acostumbrado. En el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. Libro de Mateo 14, verso 22. Bendito eres, oh Cordero Santo. El libro de Mateo, capítulo 14, verso 22 nos dice, en el nombre poderoso de Yeshua: enseguida Yeshua hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Yeshua les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, Kefa, así se llama Pedro en hebreo, y dijo: Adoní, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Kefa, Pedro, de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Yeshua. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Adoní, Adoní, sálvame. Al momento Yeshua, extendiendo su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, emuná en hebreo, fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios, verdaderamente eres un Ben Ha Elohim, bendito eres, oh Todopoderoso. Esta palabra es muy poderosa. Esta lectura nos quiere dejar dicho dónde está nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? Y es lo que quiero hablar de esta noche. Hoy hemos tenido muchas pruebas para poder emitir este programa. Hoy no pudimos estar en la emisora en vivo y tuvimos que hacerlo desde el ambiente de la congregación para gloria y honra del Todopoderoso. Pero el Señor me inquietaba que no dejara, que no cancelara este tiempo, porque muchos estaban necesitando este tiempo. Y antes de entrar en nuestro tiempo de oración de lleno, quiero también darle las gracias al Señor por Tony, por Jennifer, que están con nosotros en esta noche, integrantes del ministerio nuestro de adoración para gloria y honra del Todopoderoso.
Por eso dice la palabra del Señor que cuando decimos, y mañana voy a hacer esto y lo otro, que digamos, si Dios quiere, si Él quiere lo haremos, si Él quiere estaremos en su presencia, si Él quiere entonces seguiremos viviendo cada día de los días que Él nos conceda. ¿Dónde está tu fe? Es importante que sepas que si el Señor alimentó a 5,000, si el Señor alimentó a 4,000, con tan solo 2 peces, con tan solo poco pan, ¿cómo no va a poder también alimentarte? ¿Cómo no va a poder también ayudarte? ¿Cómo no va a poder socorrerte? Él está buscando creyentes valientes, porque dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos tendríamos que tener espíritu de arrojo, espíritu de valentía, porque el reino de los cielos se hace fuerte, más los valientes lo arrebatan. Es importante que sepas que cuando Dios te llama a algo, Él va a poner todo lo que tú necesitas en el camino para seguir avanzando y seguir creciendo en su presencia. Es cierto que estamos en tiempos muy difíciles. Es cierto que muchas veces no recibimos las noticias que queremos recibir, pero si bien es cierto que el Señor ha prometido a su pueblo que no lo dejará, que no lo desamparará, que lo guiará, que lo sustentará, que lo mantendrá todos los días que Él nos conceda de vida, aún en tiempo de angustia, aún en tiempo de tribulación, aún en tiempo de tormenta. El Señor me ha traído a decirte en esta noche que sea cual sea el anuncio que se emita, que sea cual sea la tribulación que venga para el mundo, el Señor está contigo. Y Él ha prometido que aquellos que le han sido fieles, aquellos que han permanecido en el pacto, aquellos que se han mantenido creyéndole, no se van a hundir. Y aún tú estés a punto de hundirte, el Señor va a extender su mano, como dice aquí en el capítulo 14 de Mateo, que dice en el verso 30, que el Señor vio que Kefa, Pedro, tenía miedo. En el verso 31 dice, al momento Yeshua extendió su mano y asió de él. El Señor va a extender su mano cuando Él vea que la fe te está escaseando, cuando Él vea que estás en una dificultad donde ya no puedes más, cuando tú digas, Señor, ya no sé qué hacer, por mí han orado, por mí han profetizado, a mí me han libertado, a mí me han echado fuera todos los espíritus malignos, y han orado, y han orado, y han orado por mí, pero no he visto el milagro que yo estoy esperando. Por eso el Señor me ha traído esta noche a decirte, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Es necesario que sigas creyendo aunque no veas, porque dice el libro de Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves. Tienes que seguir creyendo, tienes que seguir teniendo convicción de lo que no estás mirando. Para gloria, para honra del Todopoderoso. Alabamos su santo nombre y por eso queremos orar por ti, queremos adorarle, queremos glorificar su nombre para que tu fe en esta noche crezca, para que no te rindas, para que puedas continuar en la presencia del Todopoderoso, para que puedas decirle, Señor, yo te creo, yo confío en ti, tú eres mi rey, tú eres mi todo, tú eres el gran yo soy, tú eres el santo de Israel. Y así, Señor, como si hubiera una tormenta, yo me agarro de ti, porque tú eres mi roca firme, mi roca fuerte. Y el que espere en ti jamás será avergonzado, dice la palabra tuya, oh Dios Todopoderoso. Vamos a levantar este clamor. Yo quiero que tú me acompañes ahí donde quiera que estés, en adoración, en alabanza. Si estás manejando, no puedes soltar el guía, pero concéntrate y adórale. Si a lo mejor estás cuidando a tus niños y no lo puedes descuidar, concéntrate aún haciendo lo que estés haciendo y dile, Señor, yo te necesito. Yo necesito de ti.
Yo necesito de tu amor, yo necesito de tu favor inmerecido. Espíritu Santo de gloria, en el nombre de Yeshua, queremos clamar a ti en esta hora, Rey glorioso. Queremos levantar a ti nuestras manos en esta hora, Rey glorioso. Solo en ti creemos, solo en ti confiamos nuestras vidas, Señor. Sabiendo que los problemas, Señor, solo tú tienes el poder. Solo tú tienes el poder de sacarnos de toda dificultad, oh Rey de la gloria. Dile, Señor, no he dejado de confiar en ti, no dejaré de confiar en ti. No importa las tormentas, no importa las dificultades, no importa las pruebas que se presenten en contra mía, Señor, no dejaré de creerte, no dejaré de confiar en ti, no dejaré de alabarte, Maestro. Bendito eres, Padre. Vamos a adorarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Recobra fuerzas, recobra fuerzas, recobra el ánimo, recobra tu fe, porque hoy es el día en el que el Señor quiere levantarte. Él no te quiere dejar caído, no te quiere dejar humillado.
del Señor en el libro de Mateo, en hebreo, el verso 15, verso 29. Pasó Yeshua de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Yeshua y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Elohim de Israel. Aleluya. Vemos aquí que Yeshua sana a muchos, dice esta palabra: cojos, mancos, leprosos, enfermos de toda clase. No importa cuál sea tu enfermedad, no importa cuál sea tu dificultad, el Señor te trae una palabra de fe en este día. Levántate, levántate, resplandece. Dile al Santo de Israel: yo te necesito, Señor. Yo necesito una palabra tuya. Yo necesito un milagro de parte tuya. Y así como tú sanaste a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y a muchos enfermos, así mismo, Dios Todopoderoso, yo necesito un milagro. Yo necesito un milagro. No es casualidad que en esta noche estemos, como tú estás viendo detrás mío, en la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, la fiesta de los milagros. Estoy 100% segura que tú que estás sintonizando en esta noche, porque el Señor quiere proveerte ese milagro que te ha detenido, ese milagro que llevas años esperando, ese milagro que llevas meses orando y que ya no sabes qué vas a hacer, que te han profetizado que lo vas a recibir pero aún no ves nada. Yo quiero recordarte de Job. Job padeció, Job le fue quitado todo, pero él no negó al Señor, y mucho menos le preguntaba: Señor, ¿por qué lo permitiste? Las pruebas son para nosotros ser moldeados, y tenemos que tener cuidado con lo por qué, Señor. ¿Por qué a mí? Pero a mí, ¿por qué? ¿Por qué lo permitiste? Me has dejado, me has abandonado, ya no te acuerdas de mí. Tenemos que tener mucho cuidado con esas palabras, porque Él es el que todo lo sabe, y Él sabe por dónde nosotros tenemos que ser moldeados, mudados. Él sabe cómo está nuestro corazón, y es importante que tú sepas que Yeshua es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que Él es el mismo. Él no cambia. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él te ha prometido, lo vas a ver. Pero aquí lo más importante que tienes que empezar a clamar es: Señor, sálvame. Señor, concédeme la salvación. Señor, concédeme la vida eterna, en tu santo nombre, en el nombre de Yeshua. Vamos a entonar una adoración más, y con esta adoración vamos a culminar el tiempo de oración para hablar el tema que el Señor quiere que tú sepas en este día, en esta noche, para gloria y honra del Todopoderoso. En medio de esta fiesta de Hanukkah, de la fiesta de la dedicación que estamos conmemorando, saca este tiempo de la adoración y pídele al Señor ese milagro. Dile: Señor, yo concédeme ese milagro. Yo me humillo ante tu presencia y vengo ante ti, no como un corazón altanero, no como un corazón reclamador, no como un corazón diciéndote: Señor, tú me tienes que dar y tú me tienes que dar porque es tu obligación. No, sino venimos como María de Magdala, Señor, a sus pies, con un corazón humillado, contrito, y pidiéndole: Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme. Si tú quieres, tú puedes levantarme. Si tú quieres, tú puedes restaurarme. En el nombre de Yeshua, nuestro Rey, vamos a adorar al Señor una vez más y vamos a decirle: Papito precioso, vengo ante tu presencia. Vengo ante tu presencia pidiendo este milagro, Señor.
vengo ante tu presencia, gimiendo y clamando, Señor, orando a ti, Señor. Recibe mi oración en tierra de Dios. Recibe mi oración. Gracias, Yeshua. Yeah.
te amo, Rey glorioso. Tú eres el gran yo soy, tú eres el gran yo soy, Espíritu Santo. Bendito eres, Papito precioso. Recibe ese shalom, esa paz que el Espíritu Santo quiere darte. Recibe esa paz que el Todopoderoso quiere darte. Esa paz, ese shalom del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale toda gloria, toda honra, toda alabanza al Santo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito eres, oh Cordero Santo, bendito eres, oh Rey de la Gloria. Te adoramos, te exaltamos, oh Cordero Santo. Waymaker, miracle workers, prophet keepers, light in the darkness, my God, that is who you are. Sigue adorando al Todopoderoso. El Señor me tiene inquieta que le sigas adorando, en que le sigas exaltando. Mira, yo no sé cantar mucho, yo no sé adorar, ese no es mi don, pero yo no necesito muchas cosas para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señor. No importa que tú no sepas cantar, que no sepas, que no tenga buena voz, adórale, dale tu mejor adoración al Todopoderoso, porque cuando tú le adoras, los cielos se abren, cuando tú le glorificas, cuando tú le mandas tu mano al Santo de Israel y le dices, Señor, heme aquí, Rey, heme aquí, mi Dios Todopoderoso. Yo abre puertas, las puertas se abren, porque Él es el único que abre puertas, que nadie las puede cerrar, aleluya. Mi Dios, así eres tú. Señor, por nosotros nos quedamos todo el tiempo adorándote, alabándote, dándote gloria, mi Dios Todopoderoso. Padre, sana que nos está sintonizando, que necesita un milagro de sanidad y de la gloria. Sana, Dios mío, los riñones. Sana, Dios mío, los problemas de colon. Sana, Dios mío, la invalidez. Aquellos que me han pedido oración porque han tenido accidentes. Aquellos que están internos. Aquellos que están postrados en una cama. Aquellos que están con matrimonios destruidos. Padre, obra este milagro en esta fiesta de Hanukkah. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a tu pueblo. Yo te pido, Señor, que tú levantes al enfermo, que tú libertes al encarcelado espiritualmente y terrenalmente, Padre. Restaura los matrimonios, restaura los Espíritus Santos. Padre, mira cuántos jóvenes padeciendo porque sus padres están separados, pero tú eres el que todo lo puede, Señor. Que tu Espíritu Santo llegue a los hogares donde los matrimonios están por destruirse. Padre, aparte el adulterio, aparte las fornicaciones, Espíritu Santo. Padre, aparta, Dios mío, a los jóvenes del pecado, de la lascivia, de la lujuria. Padre, aparta a tus hijos, Señor. Aparta, Espíritu Santo. Aparta, Dios mío, a los jóvenes de las drogas. Aparta de las bandas. Aparta, Señor.
gracias, Señor. Vamos a tomar un pequeño break de unos minutos, un receso de unos 5 minutitos. Regresa con nosotros porque el Señor quiere hablarte también a través de su hermosa palabra. En el nombre poderoso de Yeshua, doy gloria al Todopoderoso por la vida de Tony, de Jennifer, que nos están acompañando en el día de hoy. Que el Señor los bendiga grandemente, que el Señor los prospere espiritualmente primero, porque como prospere nuestra alma, así seremos prosperados también. Que el Señor te bendiga, te guarde, como dice la palabra del Señor en el libro de Números. Que el Señor te guarde, te prospere, te bendiga. Que el shalom del Todopoderoso esté en tu casa, en tus hijos, en tu familia, en el nombre de Yeshua, Jesús de Nazaret. Amén. Ve amén.